Buenas noches, sean todos bienvenidos a esta Masterclass La Jornada de la Mente. Voy a cambiar el micrófono para que podamos entonces dar comienzo. Quiero hacer un reconocimiento a todos los que van a participar, van a escuchar esta Masterclass La Jornada de la Mente. La intención de esta Masterclass es dar a conocer a las personas cuál es ese proceso que comienza en nuestro cerebro y recorre los primeros años de nuestra infancia y nos hace ser como hoy somos físicamente, y un conocimiento que nos va a permitir tener más conciencia de cómo somos, cómo funcionamos, para que podamos tener más conciencia de las capacidades que nosotros tenemos, y también para que podamos al mismo tiempo entender las personas que están a nuestro alrededor y podamos tener relaciones más balanceadas, más sanas, más fructíferas inclusive. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta masterclass. Como ya les dije, esta masterclass, La Jornada de la Mente, es un proceso que comienza en la mente. Voy a utilizar la película de Pixar Intensamente como una referencia para hablar de lo que es la jornada de la mente. En esa película de Pixar recordamos que nosotros vemos allí cinco figuritas. Regularmente cuando las personas hablan de estas figuritas, de hecho los comentarios que yo he visto acerca de estas figuritas se refieren a las emociones básicas, y por supuesto es cierto, se refieren a las emociones básicas. De hecho se venden así: rabia, alegría, miedo, tristeza, ¿no? Por ejemplo, se venden de esa forma, y he visto muchas personas que enseñan acerca de esta película como una película referente a las emociones, y es completamente cierto, y de hecho así se ofreció de parte de Pixar. Sin embargo, hay una coincidencia entre esa película y otros temas científicos que no están evidentes a la película, y por eso voy a hablar de esas cosas hoy, que aunque no estén evidentes, son cuestiones científicas determinadas, y vamos a aprender, voy a dar ese conocimiento por ustedes en esta noche. Esa película, esas 5 emociones, también constituyen 5 trazos emocionales que todos tenemos, que todos pasamos por un proceso en el que esos 5 trazos emocionales se forman. Y voy a hablar acerca de eso, de cómo se forman esos 5 trazos, qué significan esos 5 trazos, y qué nos beneficia a nosotros tener justamente el conocimiento de esos 5 trazos de que estoy hablando en este momento. Vamos a dar comienzo entonces a la transparencia aquí. Ese proceso comienza en el cerebro, desde que el bebé está dentro del vientre de la madre. Más o menos un mes antes de ese bebé nacer, empieza este proceso que se llama mielinización. ¿Qué sucede? Este bebé, cuando está en el vientre de la madre, cuando nace, tiene las neuronas suficientes para tener todas las funciones que el ser humano tiene. Hay estudios que dicen que más o menos 76 billones de neuronas tiene ese bebé cuando nace, y son todas las que necesita para tener todas las funciones. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Esas neuronas, esas conexiones que tiene la neurona, que se llaman conexiones neurales, esas conexiones aún no están hechas, no están efectuadas aún, y por eso el bebé no tiene control ni tiene sensación de su cuerpo, aún no lo tiene. Cuando nosotros vemos a los bebés moviéndose, básicamente esos movimientos que hacen son espasmódicos. Por regular ellos no tienen control físicamente de muchas cosas, ¿no? Ya voy a explicar cómo ese proceso se va llevando a cabo. Lo interesante es que en el cerebro humano, estas neuronas, cuando empiezan a hacer estas conexiones, que repito, empiezan estando el bebé en el vientre de la madre, hay un fenómeno que se conoce como poda neural. Hay un ejemplo
que eso va a ilustrar de una manera muy sencilla cómo funciona la poda neural. Imaginen que ustedes viven en un campo, tienen una casa de campo, y van a explorar la casa de campo porque les han dicho que cerca hay un río. ¿Okay? Entonces, las personas cuando van a caminar desde la casa de campo hasta el río, pueden utilizar diferentes caminos para llegar hasta el río. Pero de pronto llega un momento en que se consiguen con un camino que de pronto es más rápido, más bonito, en fin, por la característica que sea, escogen ese camino y empiezan a usar frecuentemente ese camino. ¿Qué es lo que sucede? Ese camino, de pronto empieza la vegetación a desaparecer, hasta que ya no está la más vegetación y vemos el sendero de un color diferente al de la vegetación normal, porque la vegetación ya no existe. Ese camino que se ha formado de tanto caminar por allí, esa vereda que se ha formado de tanto caminar por allí hasta el río, es un caso igual a lo que sucede en el cerebro. Cuando alguna información esté llegando al cerebro y esa información que está llegando es entendida o asimilada de la misma forma, se va estableciendo ese camino neural. Eso se llama poda neural. Esas podas son las que al final establecen las creencias, los paradigmas, y establecen lo que voy a conversar hoy acerca de estos trazos emocionales. Ese proceso de mielinización, esa mielina que se forma en el cerebro, empieza a recorrer, como ustedes lo ven aquí en la figura, en la lámina que está aquí, empieza a recorrer la médula espinal hasta el final de la médula espinal, y en la medida que se van formando esas conexiones neurales, esas podas que se van dando, esas conexiones que se van dando, la mielina empieza a cubrir la médula espinal y se forman esos caminos neurales. Esos caminos es lo que se llaman trazos emocionales, que es lo que vamos a conversar hoy. Voy a conversar con ustedes. ¿Okay? Entonces, este es el proceso con la médula espinal. La médula espinal, primero ese proceso, como ya les comenté, comienza en el cerebro del bebé. Posteriormente, esas neuronas, esa conexión, esa mielina va bajando por la médula espinal y empieza a formar esos trazos que están allí, que más adelante voy a conversar de esos trazos. Lo primero que se forma, bueno, recuerdan que en la película de Pixar hay 5 figuritas, y aquí se pueden dar cuenta de la lámina que habla de 4 trazos. De pronto se preguntarán, bueno, ¿y dónde está el otro? Ya comenté que el otro se forma en el cerebro. Ya una vez que esa mielinización ha ocurrido, esa poda ha ocurrido en el cerebro, empieza entonces a disminuir esa mielina por la médula espinal y va formando entonces los otros trazos emocionales. Ese primer trazo emocional se forma en el vientre de la madre y dura más o menos hasta el primer mes del bebé. Entre el primer mes y más o menos el primer año se forma el segundo trazo, que es el que estamos viendo aquí, que ese trazo es cuando la mielina está recorriendo la cervical y forma el trazo número 2. Ya sabemos que más o menos alrededor del primer año de nacimiento del bebé es el proceso de amamantar al bebé. Una vez que el bebé sigue creciendo, ya hemos pasado del año y ya estamos más o menos a los 2 años y medio, la mielina ya está recorriendo la médula espinal y está cubriendo la zona torácica. Ya en este tiempo el bebé camina, ya puedes llevarse las cosas a la boca, sujetarla, mover piezas, colocar piezas. Ya el bebé a partir del año y medio ya tiene capacidad para incluso hacer juegos que le permiten colocar figuras dentro de otras. Ya puede tener más control sobre la parte superior de su cuerpo. Y en ese tiempo se forma el trazo número 3. Yo les voy a indicar un poco más adelante qué es lo que sucede en ese tiempo, que es cuando el bebé forma ese trazo. Ya a partir de los 2 años y medio, más o menos, hasta los 3 años y medio, se forma el siguiente trazo. Este trazo ocurre ya cuando la mielina ya ha cubierto la zona lumbar, ya ha bajado la mielina desde la zona del tórax
y ya está colocado cerca de la zona sacra y ya tiene el bebé sensaciones aquí en esta zona. Ya empieza a tener sensaciones allí. Ya tenemos un bebé que ya corre, estamos hablando de un bebé que ya tiene 2 años y medio, 3 años. En ese periodo se forma el siguiente trazo, el trazo número 4. Le voy a hablar acerca de esos trazos, qué significan y cómo se forman. Lo que quiero explicar ahora es cuál es el proceso de mielinización, cómo la mielina recorre la médula espinal y llega hasta la zona sacra, hasta el coxis, acá al final, que es el último trazo, el trazo número 5, que se forma, repito, en el niño hasta más o menos los 5 años. Este proceso aquí en la zona sacra comienza más o menos de los 3 años y medio hasta los 5 años. Ya en esa época ya el bebé está asistiendo a la guardería, ya el bebé está bastante independiente en esa época. Ya esto es el trazo número 5. Vamos bien hasta aquí. Comenté que este trazo número 1 comienza en el cerebro del bebé, más o menos un mes antes del nacimiento, hasta un mes después, más o menos un mes antes, empieza en el útero, perdón, y finaliza más o menos un mes después del nacimiento. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la madre en ese tiempo de gestación está sometida a mucha tensión, a mucho estrés, dificultades en el matrimonio, problemas con el trabajo, problemas con la familia, y está sujeta a mucho estrés, está sometida a mucho estrés. ¿Qué es lo que sucede en esa época? Cuando la madre está sujeta, está sometida a mucho estrés, el útero se seca, se reseca, y entonces deja de enviar nutrientes al bebé a través de la placenta. El bebé solamente está percibiendo que en algunos momentos no está recibiendo alimento, no está recibiendo ese calor de la madre, no está recibiendo alimento. Lo único que él sabe hasta ese momento es que él se mueve, él se está moviendo, porque el mundo está dentro del vientre de la madre, dentro de la pancita de la madre. Él no sabe lo que está sucediendo fuera de allí. Él lo que sabe es que en algún momento ese útero se seca y deja de recibir alimento. Y él relaciona esa situación con la existencia de él. Él empieza a considerar que si él se mueve y si él existe, entonces deja de recibir alimento. Y allí se genera el primer dolor de una persona en el vientre de la madre, que es el rechazo. Cuando ese bebé empieza a sentir esa sensación dentro del vientre de la madre, ¿qué es lo que él hace? Él empieza a almacenar, a guardar toda su energía que él tiene para subsistir, empieza a reservarla en su cerebro. Deja de moverse con tanta frecuencia y empieza a almacenar eso en su cerebro. Porque eso es lo que él está percibiendo, que si él existe, es rechazado. Ahí está el primer dolor de la persona, que es el rechazo, y comienza, repito, en el vientre de la madre. Cuando ese bebé nace hasta su primer mes, empieza a desarrollar estas características físicas que vemos en personas adultas, que son personas con cuerpos más delgados, las articulaciones son más evidentes y por lo regular su cabeza es más grande. Puede ser la cabeza, puede ser zona de la frente, que es más grande. Eso es producto de esa energía que en ese proceso, en ese tiempo de mielinización, cuando era bebé, empezó a almacenar en su cerebro. ¿Qué pasa con estas personas que tienen este rasgo que se llama esquizoide? La defensa de ellos es desconectarse. Son personas que por lo regular gustan de estar solas, gustan de estar más apartados de las personas, de tener menos actividades sociales. Pero son personas que les gusta más estar viendo televisor o leyendo un libro que estar jugando fútbol, jugando pelota. Porque cuando ellos están con dificultades, por lo regular lo que ellos hacen es desconectarse. Aunque una persona aparentemente sana, teniendo un rasgo esquizoide predominante, lo usual es que esa persona sea tímida y suele desconectarse de la persona. ¿Y cuál es el recurso de estas personas que tienen este trazo? Son personas que son con mucha imaginación. Al tener ellos mucha capacidad en su cerebro, ellos son personas muy creativas, son personas muy inteligentes, que su capacidad, su fortaleza está justamente en su mente y en su capacidad de crear, su capacidad creativa. ¿Sí?
Vamos al siguiente trazo, que es el trazo que se forma, repito, del primer mes hasta más o menos el primer año de ese bebé. Es el proceso de la amamantación. Tenemos el bebé que está siendo amamantado. Este segundo trazo, se llama oral. ¿Qué sucede allí? El dolor que los bebés tienen en esa época es el abandono. Pero ¿cómo el abandono si por lo regular la mamá lo tiene todo el tiempo? Bueno, es que de lo que se trata es que puede suceder que las necesidades que el bebé tiene no son satisfechas, aun cuando la madre lo tenga todo el tiempo. En esa época los bebés se comunican llorando. Ellos no saben hablar, ni siquiera entienden todo lo que uno le dice. Entonces, la forma de ellos comunicarse a través del llanto. Cuando algo quieren, o cuando algo les molesta, algo les incomoda, lo que hacen es llorar. Esa es la forma de ellos comunicarse. Ese llanto trae como consecuencia dos cosas en la madre. Número uno, no le presta atención, lo deja que llore. Y eso trae consigo ese dolor del abandono al bebé. Y la otra cosa que sucede es que aun cuando el niño esté llorando y la madre lo tome y lo amamante, puede ser que esa no sea la necesidad que el bebé tiene. Entonces, la mamá lo toma, no se percata bien de lo que el bebé está necesitando, porque sencillamente la madre está ocupada o no está presente porque está trabajando, en fin, pueden suceder muchas cosas. Y las necesidades del bebé son insatisfechas. Entonces, la mielina forma esta, y valga la redundancia, esta forma del cuerpo. Él empieza a tornarse más redondito, a tener más cachetoncito, la forma del cuerpo más redonda, las piernas, los brazos son más redondos, y eso para hacerlo más llamativo. ¿Sí? ¿A quién no le llama la atención un bebé así redondito? Todo el mundo le llama la atención, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la mielina hace, que sucede en el cerebro cuando él se siente abandonado, y empieza entonces ese proceso a crear esa formita del cuerpo. ¿Cuál es la defensa de una persona que tiene este trazo oral? Bueno, el lloro, lo aprendió desde que era bebé, aprendió que para conseguir las cosas tiene que llorar, y esa situación se mantiene a lo largo de la vida de esta persona, aún siendo adulto. Una persona que tiene este trazo oral predominante es una persona que suele llorar mucho, una persona que son muy sensibles, son muy emotivos y suelen llorar, y a veces es incomprendida porque llora por todo, vamos a decirlo así. Y otra defensa que esta persona de este trazo oral tiene es la comida. Cuando ellos están con dificultades, la solución que ellos consiguen es comer. Se concentran en la comida, se centran en la comida, y por eso las personas que tienen trazo oral regularmente son gorditas. A diferencia de las personas que tienen rasgos esquizoides, que son por lo regular con figuras delgadas, así como esta figurita que está aquí, las personas que tienen un trazo de carácter oral, por lo regular son gordas. Todas las personas que son gorditas son de trazo oral. No necesariamente, pero sí es un rasgo que está presente, y eso habría que ver cuál es la razón por la que la persona está así gordita. Sin embargo, el trazo oral es relativamente equivalente a una persona de esa característica gordita y redondita. ¿Y qué sucede con estas personas que tienen este trazo oral? Son personas que tienen mucha comunicación, son personas que son muy comunicativas, les gusta comunicarse, les gusta expresar sus sentimientos, les gusta expresar cómo se sienten, y así como les gusta expresar lo que sienten, cómo se sienten, les gusta recibir atención, les gusta recibir cariño, a diferencia de otro trazo que le voy a mencionar más adelante. Recuerden que el tercer trazo les comenté que se produce entre el primer año y los 2 años y medio. ¿Qué sucede con un bebé cuando está en este tiempo? El bebé camina, empieza a hablar, empieza a hacer muecas, empieza a hacer proceso de imitación que los bebés hacen. Todas cosas que ven en la televisión, que ven en las personas, empiezan a imitarlo. Y eso por lo regular trae la sonrisa y la atención de la gente. Ahí se forma un trazo emocional que se llama psicopata. Este trazo psicopata no tiene nada que ver con aquella patología llamado también psicópata, que son personas que tienen
tipo de conducta un poco dañina, ¿no? La persona, este trazo del psicópata o psicopata no tiene realmente este tipo de actitud, simplemente que se llama así. Ese fue el nombre que le dieron a este trazo. ¿Qué es lo que sucede con el niño cuando está entre año y medio, 2 años y medio, que empieza a imitar todas las cosas? Bueno, llama la atención y a la gente le gusta que el bebé haga sus moriquetas, que el bebé haga los ruidos, que el bebé haga las señales, y para que las personas se rían. Eso es lo que más llama la atención. Pero ¿qué es lo que sucede cuando los bebés están así? Los padres, los amigos, la familia empiezan a pedirle que haga tal o cual mueca, y el niño de pronto lo hace y las personas están contentas y se ríen. Pero ¿qué es lo que sucede cuando el niño no lo hace? Lo maltratan, lo rechazan, lo apartan, incluso lo hacen sentir mal porque no quiso hacer lo que le están pidiendo que hicieran. Entonces, el dolor que siente el bebé, que tiene el bebé en ese tiempo, es el de la manipulación. El de la manipulación. Y ese trazo, esa condición, esta persona lo tiene durante toda su vida. Fíjense que estas personas tienen una forma del cuerpo un poco más diferente, ¿verdad? Estas personas tienen en su cuerpo, en su forma física, un triángulo invertido. Por lo regular esa misma forma la tienen en las piernas. La cara es un poquito más puntiaguda. Claro, aquí en esta figura no se ve porque efectivamente estas figuras se hicieron expresando las emociones y no expresando los trazos emocionales, como yo les estoy explicando, porque esa no fue la intención de Pixar, sino que vamos a decir que casualmente, porque nadie habla de eso, estas figuras tienen esa forma. Entonces, estas personas que tienen este rasgo psicopata tienen la cara un poco más triangulada y los brazos, la forma del tórax un poco más triangulada, y son personas de contextura un poco más delgada, tal cual así como están. ¿Qué es lo que sucede con los bebés en esa época entre los 2 años, entre el año y los 2 años y medio, cuando empieza este proceso de manipulación de parte de los adultos, porque los adultos lo manipulan? Ese bebé empieza a hacerse la víctima, empieza a manipular. Mire, ya los niños a los 2 años y medio, 2 años y medio, ya él sabe manipular a la gente para conseguir lo que quiere. No se cree que los niños no tienen esa capacidad se desarrolla desde muy temprano. Y cuando otros niños han sido víctimas de esta manipulación, y digo víctimas entre comillas, porque de pronto las personas que lo hacen no lo hacen con la intención de hacerle daño al bebé, realmente no. Sin embargo, eso es lo que sucede. ¿Sí? Entonces, los bebés sienten que son manipulados y ellos desarrollan este trazo de la manipulación. Entonces, tenemos estas personas adultas que tienen este trazo psicópata o psicopata, que ellos, como defensa, ellos se victimizan. Son personas que les gusta mucho hacer sentir a los demás que ella no se siente bien, tienen que darle todo lo que pide, todo lo que quiere, y por eso empieza a manipular. Son personas más seductoras y son personas que les gusta mandar, son personas que son mandonas. Esa es su forma de ser, eso no va a cambiar. Son personas que son así. La razón de esta masterclass que podamos entender de que las personas son diferentes y de que las personas y esa diferencia se formaron desde temprana edad y lo acompañan durante toda su vida. Lo que sucede en el camino es que se ayudan a las personas a salir de situaciones de dolor cuando esos trazos están en dolor, para tener recursos y tener una vida más saludable y más productiva. ¿Cuál es el recurso que tienen estas personas que tienen este trazo? Son personas muy buenas para negociar, son personas excelentes para los negocios, son personas excelentes para las ventas, son personas que les gusta llamar la atención, como ya lo dije, y son personas que saben sacar ganancias de las cosas que ellos están haciendo. Porque esta situación sucede mucho, y ahorita en esta época eso está sucediendo más. En esta época de las redes sociales, en esta época de las redes sociales, del internet, es muy fácil, muy usual ver niños en las redes sociales, de estas edades inclusive, que le graban videos, los ponen a bailar, le ponen
a hacer morisquetas, todas esas cosas, y eso por supuesto causa mucha gracia. La verdad que causa mucha gracia. Sin embargo, no se está dando cuenta que ese proceso en el que hacen eso para los niños se sienten manipulados también. Y esa persona, esos niños, cuando crezcan van a ser personas muy manipuladoras. De hecho, ya lo deben estar haciendo. O sea, ya a esa temprana edad, 2 años y medio, ya podemos estar hablando de niños que manipulan grandemente a todo el mundo. Vamos a seguir entonces. Más o menos después de 2 años y medio, 3 años y medio, se forma otro trazo, que es el trazo que me ha aclarado varias interrogantes. Qué bueno. Que es un trazo que se llama masoquista. Masoquista no es necesariamente aquella patología que la gente habla de personas masoquistas, que son personas que les gusta que las maltraten, no, sino sencillamente ese fue el nombre que se le ha dado a ese trazo, ¿de acuerdo? Esos trazos, estos estudios se han hecho desde que Freud estaba vivo, y bueno, recientemente es que se están empezando con estudios que han hecho otras personas, ahora es que se está difundiendo más estas cosas que están interesantes. ¿Qué es lo que sucede con el bebé a los 2 años y medio, 3 años y medio? Se supone que el niño se supone que el niño a esa edad, al bebé, a esa edad de 2 años y medio, 3 años, ya el niño debería estar yendo al baño solo. Y de pronto nos desesperamos con esta situación de que ya el bebé ya debería ir al baño solo. ¿Qué es lo que sucede cuando el bebé no cumple esas expectativas del padre o de la madre? Voy a hablar de los padres porque los padres son los que más influyen en esta situación. ¿Qué es lo que le hacen al niño? Lo regañan, ¿cierto? Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que sucede? Lo humillan, lo regañan, algunos que hasta le pegan porque no avisó. Tenía que haber avisado que quería estar a hacer pipí, tienes que haber avisado que quieres hacer pupú, y lo castigan, lo regañan, y a veces hasta lo hacen delante de otra persona. Ya un bebé que tiene 2 años y medio, 3 años y medio, eso es lo que sucede con el bebé. Y entonces el dolor que el bebé tiene en ese momento es la humillación. ¿Qué es lo que hace ese bebé? ¿Qué es lo que empieza a hacer el bebé en ese tiempo? Es que lo que sucede es que el bebé no sabe, el bebé no tiene control de los esfínteres para no hacer pupú. Él lo que sabe es que algo sucede con él, que él no tiene control, que de hacer pupú, y lo que hacen es regañarlo hasta pegarlo, y él no tiene control de eso, Entonces el bebé empieza en un proceso de trancar las nalguitas, trancar y empieza a contenerse, ¿sí? Empieza a contenerse porque no quiere hacerse encima otra vez porque lo van a regañar, lo van a humillar. Lo que pasa es que no tiene control de eso es lo que sucede. Una clave para los que aún no tienen hijos o tienen hijos pequeños, porque tal vez preguntarán, pero ¿y cómo sé yo que el bebé tiene control de los esfínteres y ya no se va a hacer popó encima? Bueno, cuando ese bebé empieza a subir escaleras sin apoyarse en los brazos, que ya él tenga fuerza en las piernas, en la zona lumbar, que ya tenga fuerza para subir una escalera sin necesidad de apoyarse con los brazos, ya ese niño tiene control de los esfínteres, y entonces ya en ese momento él puede contener el pupú y ya no se va a hacer pupú encima. Esa es la clave para determinar cuándo ese niño tiene ese control. Mientras tanto, el niño no tiene control de eso. Entonces, si queremos hacer algo bueno por esos bebés, no debemos humillarlos cuando ellos se hacen pupú encima. No es porque ellos no quieran ir al baño, es que ellos no saben. Entonces, ese proceso de humillación por lo que podemos pasar todos los bebés, se dan cuenta que efectivamente las personas que tienen este rasgo masoquista son personas más cuadradas, tienen la cabeza más cuadrada, el tronco son más cuadrados, las piernas son más cuadradas, son personas que regularmente son más macizas, son personas que por lo regular tienen el trasero más grande, son personas que han desarrollado este tipo de características
porque en su infancia tuvieron que aguantar mucho para no ser humillados. Y eso sucede también con las personas adultas. Vemos a las personas adultas con estas características físicas y son personas que por lo regular tienen mucha capacidad de aguante. Aguantan muchas situaciones, tienen mucha fuerza para aguantar situaciones de estrés, tienen mucha fuerza para aguantar situaciones adversas, tienen mucha fuerza, mucha capacidad de aguante. Por lo regular son personas que son calladas, son personas más retraídas, a diferencia de los esquizoides que se apartan. Los masoquistas son más bien callados y suelen mantenerse un poco ocultos para no llamar mucho la atención, con el temor de hacer algo mal y las personas los humillen, porque el dolor que ellos tienen es de la humillación. Por lo regular, cuando una persona de este trazo de carácter es una persona que es agresiva, como la figurita de la comiquita de la película de Pixar, ven que esa película habla de la emoción de la rabia, pero es ese trazo del masoquista. Cuando hay una persona con este trazo, y son personas agresivas, son personas que maltratan a los demás, son personas que están en dolor, son personas que están pasando por situaciones fuertes y están en dolor, porque una persona con carácter masoquista, que está en el recurso, que está bien emocionalmente, no es una persona que tiene este tipo de comportamiento. Okay. ¿Cuál es la capacidad, el recurso que tienen estas personas de estos rasgos masoquistas? Son personas que tienen mucha capacidad de solución, de respuesta y de hacer cosas. Hay una referencia con el tema de las piernas, que estas personas que tienen este rasgo masoquista son personas que tienen piernas gruesas, la piel de esa persona es más gruesa, tienen un cuerpo más fuerte, más cuadrado. Son personas que son fuertes, efectivamente. Y así como su cuerpo físico tiene unas piernas fuertes, su rasgo emocional también es fuerte. Tiene mucha capacidad para hacer cosas. ¿Qué es lo que sucede con el masoquista? A diferencia de un trazo que lo voy a mencionar más adelante, que el masoquista, por tener el temor de la humillación, son personas que antes de hacer las cosas se ocupan de que no vayan a fallar, para no ser humillados. Esa es la razón. Son personas más metódicas, son personas que gustan más de planificar, de buscar los detalles en todas las cosas. Si una persona quiere, una persona en su trabajo, por ejemplo, un socio, un empleado, que le resuelva muchas cosas en el trabajo para llevar adelante proyectos y como esa, una persona de este rasgo, de este trazo masoquista, es una persona ideal para esta condición. Ideal. Porque son personas muy organizadas y son personas que van mucho a la capacidad o a la tendencia de hacer las cosas, de que las cosas se hagan. Y a veces se retraen un poco de hacer las cosas, no es porque no tengan capacidad, eso sucede con masoquistas que están en dolor. No es porque no tienen capacidad, sino porque creen que no lo va a hacer bien y lo van a humillar. Pero cuando el masoquista está en el recurso, tiene mucha capacidad para hacer las cosas. Mucha capacidad. Y fíjense que aunque vemos a las personas adultas, así, y eso se formó en la primera infancia. Y hay muchas personas que están así, uno los ve con esa forma así toda cuadrada, todo eso, y ese rasgo masoquista. El siguiente trazo, el trazo número 5, ya se forma cuando el bebé tiene 3 años y medio hasta los 5 años, más o menos. El trazo se llama rígido. Lo puse rígida porque lo relacioné con la figurita, ¿no? Porque el trazo es más rígido realmente. ¿Qué es lo que sucede con los bebés 3 años y medio, 5 años? Aquí hay algo interesante. Estos niños son el príncipe de la mami, la princesa de papi, los ojos de papi, el cielo de mami. Sí, solemos utilizar ese tipo de términos para referirnos a nuestros hijos cuando están en esa edad. Y los hijos, bueno, así lo sienten, porque sus padres los quieren mucho. Y se presenta esta situación. Pero ya el bebé
en ese tiempo, a esa edad, ya el bebé empieza a darse cuenta que existen relacionamientos. Ya empieza a darse cuenta, oye, mamá está con papá, la abuela está con el abuelo, el tío está con la tía. ¿Sí? Ya le empieza a darse cuenta de todo eso y empieza a darse cuenta que la vida se conforma por pareja también. Y antes no se había dado cuenta de eso. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahí empieza a formarse un triángulo entre mamá, papá y el bebé. ¿Quién sale perdiendo en ese triángulo? El bebé. Porque durante el día la niña es la princesa de papi, pero en la noche la princesa se va a dormir para su cuarto y papi se queda con mami. O se da cuenta que de pronto mami y papi salen juntos y la princesa se queda con la abuela o se queda con alguien. Entonces empieza a darse cuenta que papi le dice que es la princesa, que es el amor más grande de su vida, pero ¿qué sucede en la práctica? Papi se va con otra, papi se va con la mano. Es usual ver a los niños cuando estas situaciones no son bien manejadas por los padres, perdón, que la mayoría de las veces no son bien manejadas por ignorancia, porque desconocen estas cosas. Por lo regular se dan cuenta que los niños o las niñas son celosos. Las niñas son celosas con el papi y las niñas son celosas con la mami. Y si papi agarra a la mami, viene la niña y empieza a quitarle el brazo de la mano de papi que está encima de mami, porque tiene celos. Esas situaciones, cariños, se presentan cuando los padres no identifican bien al niño al niño o a la niña de que el amor que ellos tienen por ella es un amor diferente al que papi y mami tienen. Que papi y mami son casados, papi y mami son pareja, que papi y mami están juntos y que él o ella tiene un lugar diferente en el corazón de ellos. Y si el bebé no tiene esa comprensión, él empieza a tener el dolor de la traición. Porque el dolor de la traición, oye, papi me dice o mami me dice que yo soy su cielo, que yo soy su príncipe, que yo soy su princesa, que yo soy sus ojos, pero a la hora de la verdad me abandona, me cambia por mami o por papi. Y me siento traicionado, me siento traicionada. Papi y mami me dice que yo soy lo más importante en su vida, pero resulta que papi o mami tienen que salir a trabajar y me dejan sola o me dejan solo. Entonces, en ese momento se forma este trazo de la traición, este dolor de la traición. Que, bueno, todos los bebés pasan por eso. El tema es que los padres tengan un poco más de conciencia de que esa situación sucede con sus hijos y que deben cuidar mucho de eso. ¿Cuál es la característica física de estas personas? ¿Qué es lo que creen? Como estos bebés están en una permanente competencia, que es desigual, por cierto, y están en una competencia con papi y con mami, esos bebés empiezan a desarrollar características físicas más refinadas. Empiezan a desarrollar rostros más bonitos, los cuerpos más bonitos, empiezan a desarrollar esas figuritas de ese tipo guitarra. Esa cuestión empiezan a desarrollarse desde esa edad que los bebés están pequeñitos. Y ellos lo hacen, su mente empieza a desarrollar este trazo porque ellos necesitan competir en una competencia desigual y ellos quieren competir para ganar. A diferencia del trazo masoquista, que compite y hace las cosas para no ser humillado, el trazo rígido compite para ganar. Y son personas que suelen ser controladoras. Desde niños son controladores y cuando son adultos son controladores también. ¿Cuál es el recurso? Así como tiene el rasgo masoquista, son personas que tienen alta capacidad de ejecución, son personas que son perfeccionistas, son personas que les gusta llamar la atención, así como el oral, pero el rígido lo hace
No, el rígido lo hace para ser el mejor, para sobresalir. El rígido o el oral lo llama la atención para que le consientan, para que la atiendan, para que la mimen. El que tiene trazo rígido lo hace para llamar la atención, para sobresalir. Esa es la diferencia. Que los dos trazos quieren llamar la atención. Estas personas que tienen estos trazos rígidos, como ya mencioné, son personas que tienen mucha capacidad de negociación, son excelentes personas para vender y son excelentes personas para hacer cumplir las cosas. Los rasgos rígidos también suelen, así como son controladores, son personas que les gustan que hagan cosas por ellos. No necesariamente es delegar, sino sencillamente que son mandones y quieren siempre controlar toda la situación. Por estar en esa situación de control, es muy usual que las personas que tengan estos rasgos rígidos son personas que sufran de dolores. Eso es muy usual que eso suceda. Dolores de cabeza, personas que sufran dolores en la espalda, especialmente en la zona lumbar. Eso es usual que estas personas de este rasgo tengan, porque la presión que ellos tienen encima de sí para hacerlo mejor, para ser siempre número uno, es lo que hace que tengan ese tipo de dolores naturalmente, de manera natural, ¿sí? Resuelves el tema emocional, resuelves el tema del dolor. Eso es lo que sucede. Estas personas de estos trazos rígidos, como les acabo de mencionar, son personas que suelen ser más bonitas, más atrayentes y tienen más energía sexual, precisamente por esa situación de ser más atrayente y más competitivo. Ahora, el teatro de la mente. Ustedes vieron esto, los que vieron la película de Pixar. Ustedes vieron esta película, por cierto. Todos la han visto. Se puede tener varios. Todos tenemos los 5. ¿Sabes? Todos tenemos los 5 rasgos. Todos. Porque todos pasamos de ese proceso del vientre de la madre hasta los 5 años. Todos pasamos por ahí. Y todos tenemos los 5 trazos. Todos tenemos los 5. ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde está la diferencia? Los que vieron la película lo pudieron ver. Los que no han visto la película, los invito a que la vean. ¿Okay? A Riley, cuando las cosas pasaban en la cabecita de Riley, tenía alegría, que era el trazo predominante, en este caso el trazo psicópata, en el caso de Riley, que era el rasgo predominante, el pico más alto, y era el que dominaba la escena del teatro de la mente de Riley. Pero alegría solamente estaba presente, ¿no? Estaban los 5. ¿Qué es lo que sucedía con Riley? Riley, por ser alegre, ella quería controlar todo. Sí, como sí. Okay. Ella quería controlar todo y muy pocas veces permitía que tristeza, su trazo oral, estuviera en escena. Pero siempre había la oportunidad de que en algunas situaciones estuviera en control uno de los trazos. Siempre estaba alguno de los trazos presentes para controlar. Está la mente de la madre, que también tiene las 5 figuritas, tal cual, porque todos tenemos los 5 trazos, ¿de acuerdo? Todos los tenemos. Todos pasamos por ese proceso de mielinización, todos fuimos criados, todos lo tenemos. La diferencia es que algunos tienen unos trazos con picos más altos, más resaltantes que otros. ¿Okay? ¿Cuál es el caso de la madre? Vemos que el caso de la madre es más oral, ¿sí? Que este es el trazo oral, el trazo de la tristeza. Vemos que aquí la madre era con un trazo oral más predominante, pero igual estaban todos. Fíjate que está este trazo masoquista, su trazo rígido, su trazo psicópata, su trazo esquizoide. Así la madre también lo tiene. El padre también tiene los 5 trazos, también, tal cual. La diferencia es que el padre predominantemente tiene un rasgo masoquista, pero el padre también tiene su trazo oral, también tiene su trazo psicópata, también tiene su trazo esquizoide y también tiene su trazo rígido. ¿Sí? Todos tenemos eso. Esos trazos en algún momento de nuestra vida diaria, algunos de esos trazos tienen control de la escena de lo que está sucediendo en algún momento, porque todos se intercambian. En un momento ponemos en vigor un trazo, ponemos en vigor otro. Cuando las personas tienen trazos en dolor,
tienen algún tipo de respuesta para unas cosas y cuando tienen los recursos tienen diferentes también reacciones para otras. Lo que nosotros estamos estudiando y estamos buscando lograr en las personas es que tengan sus trazos en recursos para que pueda haber un poco más de balance entre los trazos y la persona puede tener una vida más tranquila, vamos a decirlo así, ¿no? Porque no voy a ser tema equilibrado, porque no se trata de equilibrio, se trata de balance. Esta es la palabra correcta en este caso, que tenga balance. ¿Okay? Esto sucede en la mente de todos nosotros. Claro, esto se determina haciendo un estudio de la persona, así se determina, y se le indica qué porcentaje de cada trazo esta persona tiene, y a la persona se le enseña entonces cómo puede poner en recurso los trazos que necesita poner en recurso, cuáles son los dolores que tiene existenciales, qué es lo que ha pasado con esta persona y cómo puede poner sus trazos en recursos. Okay. La pregunta es, ¿estamos conscientes ahora? Me responden ahí en el chat, por favor. ¿Están conscientes de que todos tenemos estas características en nuestra mente y que todos necesitamos y que somos conscientes de que en algún momento del día algunas de esas cosas están comandando el teatro de nuestra mente? Escriban allí y ver si se entendió lo que estoy diciendo ahorita. Valga la pena, mientras espero los comentarios, valga la pena hacer un comentario adicional. En vista de que todos tenemos estos 5 trazos, todas esas 5 figuritas, esos 5 muñequitos están en nuestra mente y están presentes en todas las cosas que hacemos, y en algún momento del día algunos de esos muñequitos tienen control de nuestra mente, tienen control de nuestras acciones. Lo más importante ahora es determinar cuáles son los recursos que la persona tiene y cómo puede mejorar esos aspectos. Hay comportamientos, tipo de comportamientos que las personas no lo van a cambiar, que las personas siempre van a ser así, ¿okay? Solamente que hay cosas en que la persona puede mejorar, ¿okay? Eso quería hacérselos entender aquí. Ok, ¿qué es entendiendo al otro? Yo he conversado de que todas las personas tenemos estos 5 trazos, todas las personas somos diferentes, no podemos, es una tendencia que existe, no podemos controlar a las personas, no podemos hacer que las personas sean como nosotros queremos que sean. Si bien es cierto que algunas cosas pueden suceder, que pueden mejorar, bueno, yo creo que todo puede mejorar. Sin embargo, hay unas cosas que estas personas siempre van a ser así. Ayer yo estaba comentando, por ejemplo, rango de oral. Las personas que son gorditas, son redonditas, gorditas. Hay personas en esos casos que siempre van a ser así, siempre van a ser gorditas. Pueden hacer dieta, pueden bajar un poquito de kilos, pueden estar un poquito más moldeada, pero siempre va a tener su carita redonda, sus piernas redondas, siempre va a tener esa formita redonda, por ejemplo. Hay personas que son calladas, hay personas que son introvertidas, que tienen rasgos esquizoides, son personas que les gustan aislarse, pero son personas muy creativas. Entonces, cuando una persona dice, oye, pero ¿a ti no te gusta hablar? Por ejemplo, este rasgo esquizoide, son personas que no gustan mucho de abrazos, personas que no les gusta mucho que los abracen. Personas inteligentes, pero no son como los orales, que les gustan los abrazos. Estos rasgos esquizoides no les gustan los abrazos. Entonces, simplemente que esta persona es diferente. Simplemente. Estas personas de rasgos esquizoides les gusta más que le hablen acerca de sus ideas y que sus ideas son buenas, que le hagan reconocimiento de sus ideas, y con eso esa persona está más contenta, ¿okay? Que con un abrazo. La diferencia del rasgo oral, que le gusta mucho que los abracen. Los rasgos psicópatas, que llaman mucho la atención y les gusta llamar la atención, les gusta que las complazcan en todo, estas personas siempre van a ser así. Lo que sucede es que no tengo esperanza de rebajar. sí tienes esperanza de rebajar. Lo que pasa es que por tu trazo emocional no vas a ser flaquita como Génesis, por ejemplo, o como otras personas que tú conoces. Y voy a hablar de Génesis porque la he visto en fotos.
Génesis, los trazos emocionales de Génesis, ella no va a ser gordita, así como eres tú. Porque su trazo emocional ha formado un cuerpo diferente al tuyo. Entonces, tú puedes bajar de peso. Si tienes un poquito de barriguita, como tengo yo ahorita, yo puedo bajar la barriga, puedo tener la barriga más planita. Puedo tener la barriga más planita, pero siempre va a ser cachetoncita, los bracitos redondos, siempre va a ser así. E inclusive, ya que Mila está haciendo este comentario, hay personas que para adelgazar se hacen cirugías, se hacen bypass, se hacen liposucción, bueno, hacen un poco de cosas, creyendo que con eso van a adelgazar. ¿Y qué es lo que sucede? Pasado el tiempo vuelven a hacerlo, porque su trazo emocional es ese. Entonces se consigue con una confusión su cerebro, porque el cuerpo de pronto deja de ser como el cerebro lo tiene programado, y en menos de que se dé cuenta vuelve a engordar. Así las personas cuando hacen dieta. Hay personas que son más competitivas. Por ejemplo, cuando una persona tiene dentro de la familia una persona rígida, que tiene esa característica rígida, que es muy competitiva, muy dominante, y de pronto tiene alguien en su casa que tiene otro tipo de rasgo, que un rasgo esquizoide, un rasgo masoquista, que son personas un poco más controladas, entonces eso puede traer conflicto, porque le pueden decir a la persona, uy, tú eres quedado. No es que quedado, y eso no es malo, sino que sencillamente su trazo emocional de esa forma funciona. Simplemente, de esa forma funciona. Lo que se hace, lo que se busca es poner el recurso en las capacidades que ese trazo tiene, que todos los trazos tienen capacidades. Todos los trazos tienen capacidades. Y cuando nosotros tenemos los trazos más balanceados, somos personas que tienen más capacidades todavía para poder realizar muchas cosas, en la medida que somos más balanceados en nuestros trazos. Ya estamos terminando la masterclass. Gracias por haber asistido a la masterclass. Les había comentado que voy a dejar la masterclass, allí la voy a dejar en el canal de Facebook, para que puedan volver a verla y puedan compartirla, y dejar interrogantes, dejar preguntas si las tienen, para que puedan entonces seguir compartiendo este momento. Excelente, muchas gracias, querida, muchas gracias, bendiciones. Gracias, mi amor, gracias, mi princesa Chari. Muchas gracias. Bueno, me despido entonces. Gracias por su participación, por su asistencia, por sus preguntas. Y compartan esta masterclass con otras personas para que la puedan asistir y puedan recibir este conocimiento tan importante y valioso. Muchas gracias y buenas noches.